Bienvenidos nuevamente al Congreso Internacional de Educadores. Mi nombre es Leonardo Piscoya y seré el moderador de esta sesión. Como segunda ponente del día recibiremos a la doctora Elena Arbues. La doctora Arbues es diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía, máster en Matrimonio y Familia y doctora en Educación por la Universidad de Navarra. Durante 10 años ha desarrollado su tarea profesional en educación primaria y secundaria. Desde 2011 es profesora en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. En 2013 fue Visiting Postdoctoral Scholar en Balliol College en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y es miembro del Grupo de Investigación en Educación, Ciudadanía y Carácter. Su línea de investigación prioritaria es la educación cívica, la educación del carácter y el fomento de la participación social. Es miembro de 6 proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y actualmente es miembro investigador del proyecto Aprendizaje-Servicio y Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios en España, Competencias para la Inserción Laboral. Es autora de 20 artículos científicos, 4 libros y 30 capítulos de libro. Hoy, Elena Arbues compartirá con nosotros la ponencia titulada Service Learning como medio para innovar en el aprendizaje competencial. Bienvenida, doctora Arbues, y gracias por participar en este Congreso Internacional de Educadores. Tiene la palabra. Buenos días a todos en Perú. ¿Se me oye bien, Leonardo? Sí, perfecto. Gracias. En un momento compartiré una presentación, pero quería dirigirme a ustedes para que me vean la cara completa y sin mascarilla, afortunadamente, durante un tiempo, para darle las gracias por poder compartir este tiempo con ustedes, por interesarse por la temática de la que vamos a hablar. Por supuesto, agradezco muy especialmente la invitación a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y les doy mi enhorabuena por el éxito de esta 21ª edición del Congreso Internacional de Educadores. Paso a compartir la presentación. Bueno, decirles que en mi intervención voy a tratar sobre, la he dividido en 4 partes, una breve introducción. Posteriormente hablaremos del aprendizaje competencial, temática de la que me figuro que en su país están implementando, ¿no?, el tema de enseñanza por competencias. Hablaré del service learning o del aprendizaje servicio como una metodología innovadora que puede posibilitar la implementación de ese aprendizaje competencial. Y por último, presentaré unas orientaciones para el profesorado por si les son de utilidad. Decirles que, como ya ha dicho muy amablemente Leonardo, que formo parte del Grupo de Investigación en Educación, Ciudadanía y Carácter de la Universidad de Navarra, el GIEC. Es un grupo interdisciplinar que desde el año 1997 trabaja en el ámbito de la educación para la ciudadanía y más recientemente también en el de la educación del carácter. Una de nuestras líneas de investigación preferentes es el aprendizaje-servicio, precisamente porque entendemos que es una metodología idónea en ambos ámbitos, tanto en la educación cívica como en la educación del carácter. Actualmente estamos trabajando en el proyecto de investigación Aprendizaje-Servicio y Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios en España, Competencias para la Inserción Laboral, que está financiado por la Unión Europea y por el Ministerio de Educación español. En este proyecto participamos 7 universidades españolas y desde el año 2014 investigamos sobre cuestiones relativas al aprendizaje competencial de los alumnos que participan en experiencias de aprendizaje-servicio, la relación de estos aprendizajes con las competencias demandadas por el mercado laboral o la disposición del profesorado universitario a innovar en su docencia. Trataré de mostrarles algunos resultados, sin abrumarles demasiado, pero mostrarles algunos resultados de la investigación que hemos llevado a cabo. He proporcionado a la organización del Congreso unos materiales que creo que les podrán hacer llegar. Es un artículo, un libro sobre el carácter cívico
Y luego hay un documento en el que les muestro recursos sobre el aprendizaje-servicio. En ellos se encuentran los proyectos que llevamos a cabo en la facultad. Uno de ellos es este proyecto de Parlamento Cívico. Tienen a su disposición una guía didáctica sobre la competencia social y cívica, publicaciones al respecto, un canal de YouTube con vídeos para poder utilizar en las clases con sus alumnos sobre actitudes sociales. Y aquí abajo tienen disponible, también descargable, un libro sobre educar el carácter cívico. Otro de los proyectos sobre educación del carácter, financiado por la Fundación Templeton, también dispone y está en abierto materiales y actividades para profesores. Aquí en la pestaña de recursos encontrarán una guía didáctica para poder trabajar la educación del carácter con actividades para escolares y también vídeos sobre virtudes sociales y actitudes cívicas. Bueno, pues de todo esto nos estamos ocupando aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Navarra. Me preguntaba, al pensar en la temática del Congreso, el futuro de la educación, me venía a la cabeza esa premisa que está en la línea del optimismo inteligente desarrollada por Martin Seligman: el aprende del pasado, ocúpate del presente e ilusiónate por el futuro. Les invito y animo a afrontar con ilusión y optimismo el presente y el futuro de nuestra tarea como educadores. No tenemos un conocimiento completo del futuro, pero sí podemos hacer hoy lo que esté en nuestras manos para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, a través de una intervención socioeducativa, acercándonos a la problemática de la sociedad en la que vivimos, familiarizándonos con los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sabiendo sintetizar propuestas humanistas con los retos de la innovación. Muchas cosas han cambiado en la educación en los últimos años. La pandemia, sin ir más lejos, que estamos sufriendo en la actualidad, está siendo una oportunidad para repensar diversos aspectos de la educación. Podemos preguntarnos, ¿cómo será la educación del futuro? ¿Cuál será la finalidad de la educación en el futuro? Las sociedades se enfrentan a cuestiones preocupantes sobre el futuro. ¿Es posible la sostenibilidad del planeta? ¿Superaremos los desajustes sociales provocados por la globalización? ¿El desarrollo del ciberespacio será fuente constante de nuevas amenazas? ¿Aumentarán la pobreza y las desigualdades económicas? ¿Cuál será el modelo de gobierno que prevalecerá en el futuro? Son preguntas para las que no tenemos una fácil solución. Lo que es seguro es que las respuestas innovadoras que los ciudadanos, individualmente o en grupo, puedan dar a estos cambios y desafíos dependerán en gran parte de sus conocimientos y capacidades para comprender los problemas a los que se enfrentan y para poner en práctica soluciones desde el reconocimiento de un destino común y el compromiso por la justicia social. Supongo que coincidirán conmigo en que la educación tiene un papel central en este proceso y sin duda es una invitación a que nos reinventemos como educadores. Pues bien, sabiendo que en el futuro cambiarán las circunstancias sociales, las económicas o los medios disponibles, la finalidad última de la educación siempre será la misma: ofrecer al educando las posibilidades para alcanzar el máximo desarrollo humano en todas sus dimensiones. Es decir, la educación integral de la persona. Nada puede transformar la vida de una persona como la educación. Además de sus evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto, una sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y deberes. Esta visión está estrechamente alineada con los principios morales e intelectuales que sostienen la idea de educación como libertad propuesta por Martha Nussbaum. En su modelo de educación para una ciudadanía democrática señala 3 capacidades esenciales que deberían adquirirse a través de la educación: el pensamiento crítico, como capacidad de examinarse críticamente a uno mismo y a las propias tradiciones; la ciudadanía global, que es la aptitud no solo de percibirse como ciudadanos de un ámbito local, sino como seres humanos unidos a los demás
por vínculos de reconocimiento y de correspondencia. Y por último señala la comprensión creativa, ese saberse poner en el lugar del otro, el estar en los zapatos de una persona diferente. Fortalecer en los niños y niñas, en los jóvenes y adultos de hoy y de mañana, este sentido de pertenencia en una comunidad global de ciudadanía compartida, dispuesta a asumir responsabilidades colectivas para abordar las complejidades y controversias de un destino común, debería constituir, en mi opinión, en el presente y en el futuro, un propósito relevante de la educación. Que seamos capaces de asumir el conocimiento como el valor más importante de nuestro tiempo, sabiendo gestionarlo practicando la colaboración, la responsabilidad, la participación, la solidaridad, ¿no? Y ahí podríamos añadir unas cuantas actitudes más. En las últimas décadas, muchos expertos en educación han manifestado que gran parte de los problemas y crisis a los que se enfrenta la sociedad tienen su origen o podrían paliarse o evitarse si se prestara una mayor atención a la educación moral y del carácter de los jóvenes. En este sentido, no parece apropiado, por ejemplo, desarrollar las competencias cognitivas desconectadas de los valores éticos y sociales que posibilitan conformar sociedades más justas. He tratado de mostrarles aquí en la diapositiva una serie de modelos o métodos educativos que tienen en común hacer del alumno un sujeto activo en el aprendizaje, responsable, crítico, comprometido, solidario. Entonces, podríamos señalar, por ejemplo, la educación personalizada, la educación cívica, la educación del carácter, el Positive Youth Development, la educación emocional, el aprendizaje colaborativo, la educación moral, la educación integral y, por supuesto, la enseñanza basada en competencias, ¿no? Que es de lo que paso a ocuparme a continuación. El enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en competencias busca impulsar la formación en una dirección que conjugue las necesidades de las personas y de la sociedad en general con miras al desarrollo de las competencias requeridas en el mercado de trabajo. Es decir, se asume la existencia de una serie de competencias que mejoran las posibilidades de los individuos que las poseen para encontrar un empleo y para mantenerlo en el tiempo. Con este texto, estas ideas que señalo en la diapositiva, simplemente quiero transmitirles que es evidente que el término de competencia que comenzó a debatirse y a afianzarse a finales de los años 50 del siglo pasado en el campo de la psicología, actualmente se inscribe en el contexto de nuestras sociedades de sistemas industriales basados en el conocimiento. Conviene que tengamos en cuenta que aunque se intente revestir al sistema curricular de competencias, se trata en la práctica de un sistema que busca estrechar los lazos entre la formación profesional y las actividades laborales y productivas. La demanda de contar con un mercado laboral flexible, al tiempo que una ciudadanía integrada en una sociedad crecientemente compleja, redirige las políticas a formar individuos que posean activos competenciales que les permitan adaptarse a un futuro laboral cambiante en un aprendizaje a lo largo de la vida. No podemos obviar que el origen de este planteamiento está marcado por las políticas impulsadas por los países miembros de la OCDE, a partir de su creación en 1961. La OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, agrupa a 33 países miembros comprometidos con la democracia y una economía de mercado. Constituye un foro de debate y desarrollo de políticas económicas y sociales. Entre sus tres objetivos se encuentran realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y un aumento del nivel de vida en los países miembros. Para ello proponen, entre otras medidas, fomentar la investigación y favorecer la formación profesional. Inseparablemente unido a sus políticas se encuentra el programa PISA, un proyecto de la OCDE concebido como un recurso para ofrecer información que permita a los países adoptar las decisiones y políticas públicas convenientes para mejorar el nivel educativo. Pero el énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos,
la comprensión de los conceptos y la habilidad para actuar o que funcionen en situaciones dentro de ámbitos distintos. Así pues, no es de extrañar que desde inicios del año 2000 los currículos formulados en términos de competencias se están expandiendo en todos los países, apoyados por organizaciones como la que he señalado, la OCDE, o por el Banco Mundial. Y es así porque los resultados educativos de las habilidades, competencias y calidad del futuro trabajador se ven en el sector económico como factores estratégicos para fomentar la productividad y la competitividad. Tal es así que en 2012 la Comisión Europea publicó la comunicación Un nuevo concepto de educación, invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos. Pretendía animar a los Estados miembros a tomar medidas destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las capacidades y competencias necesarias para el mercado de trabajo y ayudar a los ciudadanos a garantizar su futuro económico y su inclusión social. Partiendo de esta realidad, no cerrando los ojos a esta realidad, es cierto que hoy por hoy los sistemas educativos incluyen las competencias básicas como referente para los procesos de evaluación, promoción o permanencia de un alumno en un determinado nivel. Les muestro aquí, sin intención de que le presten demasiada atención, porque es una ley educativa española, pero les muestro aquí cómo el currículum español en el año 2014, es el currículo para la educación secundaria, fija aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta. La Unión Europea, claro, el sistema educativo español, guiado por la recomendación de 2006 del Parlamento Europeo, que define la competencia clave o básica como una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto, incluyó en el currículo de todas las etapas educativas la enseñanza por competencias. Hay un aspecto importante que me parece interesante a destacar, es que no puede entenderse la competencia al margen del contexto en el que tiene lugar. Tenemos que, lo digo porque cuando hablamos de aprendizaje de servicio, esta idea es importante, ¿no? El poner a los alumnos en darles la posibilidad de aplicar ese conocimiento en el contexto en el que se desenvuelven, ¿no? O en el contexto en el que van a desarrollar su trabajo profesional. Sabemos que el currículum se estructura, pese a esto, el currículum sigue estructurándose en áreas de conocimiento y es allí, en esas áreas, donde se deben buscar los referentes que permitan el desarrollo de las competencias. Las competencias permiten poner el acento en contenidos que se consideran imprescindibles desde un planteamiento metodológico integrador, orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Sin embargo, sabemos que no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias o asignaturas y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanza como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. A un alumno se le considera competente cuando es capaz de poner en práctica el contenido, de integrar recursos, de transferir conocimientos, habilidades, actitudes y de aplicar y adaptar estos conocimientos y habilidades al contexto. Se trata de saber operar, de saber hacer, con y sobre los contenidos de las asignaturas. Pienso que estaremos de acuerdo que esto no se consigue únicamente mediante una acumulación de datos, sino que el profesor ha de preguntarse al plantear su docencia por qué o para qué hace competente al alumno, sin perder de vista la naturaleza del conocimiento y el modo de pensamiento que genera ese conocimiento. Si nos fijamos en esta definición de competencia que recoge la legislación española, dice que la competencia supone una combinación
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones. Entonces, hay una combinación en la competencia de aspectos referidos al ámbito personal y al ámbito social, también al académico, ¿no? Pero se ve perfectamente cómo se pretende que trabajemos el aspecto personal y el social o profesional. Entonces, entendemos que hay ciertas competencias referidas a dimensiones personales que convendrá potenciar para lograr una adecuada inserción profesional y que por tanto es posible considerarlas como competencias profesionales. Quizá en los primeros tramos de la educación, en la educación inicial, en la educación secundaria, deberemos incidir precisamente en estas dimensiones, en esta dimensión personal de la educación. Y quizá en la formación profesional o en la enseñanza universitaria se habrá de incidir además en competencias profesionales. La Comisión Europea anima a que los gobiernos, los centros educativos y de formación, los profesores, las empresas y otros socios promuevan juntos actuaciones acordes con los procesos que hagan posible esta reforma educativa. Les adelanto, y muchos de ustedes lo sabrán, que la metodología del aprendizaje-servicio está en esta línea, ¿no? En la línea de ayudar a aplicar el aprendizaje en un entorno concreto, en un entorno laboral o en un contexto social concreto. El aprendizaje-servicio es una práctica pedagógica fundamentada en el ámbito teórico, pero con recorrido para llevar a cabo la acción ética. Los alumnos, además de aprender contenidos específicos, pueden desarrollar valores cívico-sociales o incorporar aprendizaje competencial. Bringle y Hatcher entienden el aprendizaje-servicio como una experiencia educativa donde los estudiantes participan de una actividad organizada de servicio que satisface necesidades comunitarias. Se hace de tal modo que consiguen ampliar sus conocimientos de una materia, el aprecio por la disciplina y un sentido de responsabilidad ética. Las actividades de aprendizaje-servicio consisten en un proyecto único que atienden a dos objetivos claros: formar al alumnado como futuro ciudadano, poniéndolo en contacto mediante la práctica con situaciones y necesidades del contexto, y aprovechar precisamente ese contexto social para una más completa formación de los estudiantes en la disciplina, en la asignatura, en la materia o en la carrera que estén cursando. De esta forma se contribuye a que el estudiante no separe su formación ciudadana de su formación académica o profesional. De esta diapositiva anterior quería simplemente destacar cómo en el aprendizaje-servicio es tan importante el aprendizaje como el servicio, en un 50%, y también a la hora de evaluar. Esto es distinto del voluntariado, que pondría más el acento en el servicio y no tanto en el aprendizaje del estudiante, aunque lógicamente lo hay. Cuando uno hace un servicio aprende cuestiones, pero el voluntariado pone el acento en el servicio, y es distinto también de las prácticas curriculares que un estudiante puede hacer, en las que se pone el acento precisamente en el aprendizaje y no tanto en el servicio. ¿Vale? Entonces conviene que distingamos el voluntariado de las prácticas del aprendizaje-servicio. Cuando pongo APS es como una sigla para referirse al aprendizaje-servicio o al service learning. Entonces es muy importante esto, para diferenciar prácticas. En este momento hay profesores que están llevando a cabo con sus alumnos prácticas de aprendizaje-servicio y quizá no saben que lo están haciendo, por desconocimiento de la metodología. En el caso del aprendizaje-servicio, tan importante es el aprendizaje curricular y conceptual como el servicio que se lleva a cabo en una asociación, en una organización no gubernamental. Luego podemos hablar, si quieren, pondré ejemplos más concretos, pero el servicio que se desarrolle en el contexto social, ¿no?
Les señalo aquí los elementos configuradores de un proyecto de aprendizaje-servicio. Se le da un gran protagonismo al alumno, incluso si es posible, según la edad, a la hora de pensar dónde van a poder llevar a cabo su servicio. Hay que detectar una necesidad real, no tiene por qué ser tampoco fuera del centro educativo, esa necesidad puede estar en el mismo centro educativo, ¿no? Puede haber personas con necesidades y con las que estemos compartiendo incluso aula. Hay que detectar esa necesidad, ¿no? Y desde la asignatura hacer una conexión con los objetivos curriculares, ¿no? Es decir, esa práctica que llevemos a cabo con nuestros alumnos en el contexto social nos va a permitir trabajar los objetivos y los contenidos curriculares, ¿no? Afianzarlos. Ejecutaremos ese proyecto de servicio. Es verdad que esto en muchas ocasiones necesita flexibilidad por parte del centro educativo, flexibilidad de horario, ¿no? Y al final es muy importante la reflexión del estudiante sobre su aprendizaje, sobre el aprendizaje que ha llevado a cabo en ese contexto, fuera del aula, ¿no? Roser Batlle es una pedagoga, profesora universitaria y emprendedora social, es una de las embajadoras del aprendizaje-servicio. Es la que primero en España empezó a hablar de esta metodología. Y les muestro aquí uno de sus últimos libros porque me parece muy significativo el título. Dice: el aprendizaje-servicio en España, el contagio de una revolución pedagógica necesaria. Es una revolución porque está orientada al cambio. Promueve la gestión de un cambio. O sea, no solo el aprendizaje de conocimientos y aprendizaje teóricos, sino también de competencias académicas y sociales. Promueve la mejora de las destrezas cívicas de los estudiantes. Y todos estos son aspectos importantes para su inserción laboral y para una ciudadanía activa. Es una metodología docente idónea para trabajar estas competencias, tiene un gran potencial pedagógico y sin duda es una fórmula de innovación. Será fundamental que los proyectos de aprendizaje-servicio planteados impliquen activamente a diversas instituciones y agentes, cada uno con aportaciones, responsabilidades y objetivos compartidos y claramente establecidos. Es importante tener una visión de la comunidad y del entorno social, del contexto, no como destinataria pasiva, sino como un contexto del que el centro educativo forma parte, donde se aprende, se investiga y se construyen alianzas institucionales. En esta diapositiva y en la siguiente quería mostrarles brevemente cómo el aprendizaje-servicio tiene unos efectos positivos académicos, especialmente en el ámbito personal y social. Pienso que es importante que demos posibilidad a aquellos estudiantes que no destacan por lo cognitivo solamente, ¿no? Vamos a tener muy buenos estudiantes que van a ser capaces de aprender quizás sin nuestra ayuda, pero hay otros estudiantes que no destacan tanto en lo cognitivo, sino en otros aspectos personales y sociales. Y con estas actividades de aprendizaje-servicio van a tener la oportunidad de ponerlas en práctica y destacar, ¿no? Entonces, esos elementos les llamamos mediadores, ¿no? Que dan como resultado también un buen rendimiento académico, ¿no? Los estudiantes pueden crecer en autoestima, en motivación, en conductas prosociales, en compromiso, en sentido de pertenencia. Y estos aspectos también son muy importantes en su formación. También brevemente quería decirles que hay una serie de actividades que son para los que los estudiantes tienen preferencia, ¿no? Y en este orden. Actividades que inciden en aspectos relacionados, diríamos, con la caridad, ¿no? Con necesidades básicas de las personas o de determinados colectivos. Otras actividades pueden potenciar servicios, como explicar servicios disponibles a colectivos o a grupos de personas que los desconocen.
Realizar un trabajo público como rehabilitar viviendas, por ejemplo. Difundir los derechos de las personas. Realizar una acción social para dar a conocer algo, una necesidad o para difundir algo a través de los medios de comunicación. Realizar un cambio social, reducir el número de algo, hacer una limpieza del medio ambiente, una reforestación, o sea, algo que posibilite un cambio, o promover la justicia social, ¿no? Por ejemplo, garantizar la existencia de un servicio en un determinado ámbito. Les decía que es una metodología docente idónea para el desarrollo de competencias porque esto es resultado de algunas de nuestras investigaciones y es una metodología que promueve la innovación docente y la calidad educativa en el profesorado, permite la interacción del centro educativo con instituciones, con poderes públicos, con agentes sociales, motiva el estudio, fomenta el compromiso y la responsabilidad cívica, el desarrollo del pensamiento crítico, la relación interpersonal, el desarrollo de habilidades para la vida, la conciencia ética y moral, pone al estudiante en situaciones reales en las que tiene que actuar o buscar una solución, fomenta el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la negociación, la toma de decisiones, la gestión o la resolución de problemas, fomenta la iniciativa en los alumnos, la gestión del cambio. Furco, que es un investigador de prestigio, uno de los que más ha investigado en Estados Unidos sobre el service learning, también ha hecho investigaciones a lo largo de los años y él ha llegado a que el impacto educativo del aprendizaje de servicios principalmente en estas 6 áreas. En el ámbito académico, o sea, ayuda a los alumnos al desarrollo de conocimientos conceptuales, ayuda a la retención, ¿no?, de esos aspectos que se están trabajando en las asignaturas, les ayuda a sintetizar y analizar los contenidos, en la formación cívica, en la vocación profesional, en el ámbito ético y moral, en el personal y en el social. No me voy a detener más en esto porque está muy en relación con lo que les acabo de decir. En la última investigación que hemos llevado a cabo, se la comparto en uno de los artículos que les va a proporcionar la organización del Congreso. Hemos hecho una revisión bibliográfica para intentar identificar al menos 2 categorías generales de virtudes que implementa la práctica del aprendizaje de servicio. Por un lado, distinguimos aquellas que se encuentran en la base de la propia metodología y que, por tanto, se derivan de sus 2 características esenciales, que son el aprendizaje y el servicio. Y, por otro lado, aquellas que se derivan de la gran variedad de acciones y temáticas sobre las que se puede articular una actividad de aprendizaje de servicio. Entonces, lo que serían virtudes esenciales del aprendizaje servicio, acudiendo a su definición, estableceríamos 2 categorías, aquellas que corresponden al aprendizaje y aquellas que corresponden al servicio. Fijaros, el aprendizaje destacamos en este artículo la visión global de la realidad, una visión más integrada, más holística de la realidad, el pensamiento crítico y reflexivo, conocimiento de principios y procesos democráticos, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el compañerismo, la perseverancia, la curiosidad, la autonomía, reconocer la interdependencia entre los distintos miembros de la sociedad, el deseo de superación, la organización del trabajo, la competencia digital. Y en los relacionados al vinculados al servicio, todo aquello que quizás son cuestiones más que tienen que ver más con el ámbito personal que nos referíamos antes, ¿no? La justicia social, la participación, la solidaridad, la generosidad, el cuidado, la empatía, la resiliencia, la socialización. Y a virtudes específicas del APS según el tipo de servicio que se lleve a cabo. Por ejemplo, si son servicios que tienen que ver con el medio ambiente,
pues claramente se fomentará la conciencia ambiental, el reciclaje, el ahorro energético, los hábitos saludables, el respeto por el entorno, la coherencia vital. Si es atención a personas, pues la sensibilidad moral, la inclusión, la empatía, la solidaridad, la justicia social, la amabilidad, el autocontrol emocional. Si tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, pues la convivencia, la tolerancia, el compromiso, ¿no? La resistencia, la frustración, la pertenencia a la comunidad. Y si son causas solidarias y humanitarias, pues la responsabilidad social, la ciudadanía crítica, el compromiso sociopolítico, la ciudadanía global. Creo que nos quedamos cortos, ¿no? O sea, que podríamos incluso añadir más cosas, ¿no? Termino, que me quedan 5 minutos, con una serie de orientaciones para quien quiera poner en práctica este tipo de prácticas. Quien lo hace y lo vaya a hacer, estoy segura y coincidiremos que son profesores innovadores, que quieren hacer algo más de lo que se puede realizar dentro del aula para posibilitar la formación de sus estudiantes. Algunas de las capacidades que conviene que posean los profesores que promueven estas actividades serían, además de esa disposición a la innovación, el fomento del diálogo, la responsabilidad cívica, la capacidad de participar en la comunidad, de negociar, de llegar a acuerdos, de dar un margen de actuación al alumno, fomentando que participen en su propio aprendizaje, ¿no? Esto entre otras, ¿no? Decirles que en el grupo de investigación que estamos llevando a cabo este proyecto de investigación se ha hecho un estudio con 326 profesores universitarios con el fin de determinar su percepción sobre esta metodología. De los resultados puedo destacar que cerca del 90% de los profesores manifiestan que es objeto de la educación superior formar ciudadanos comprometidos y con sentido crítico. Los docentes opinan que el contacto de los alumnos con personas de otras culturas o colectivos es muy enriquecedor para su formación. El 93% de los encuestados entienden que las necesidades o problemas de la vida cotidiana pueden ser una oportunidad de aprendizaje. Son mayoría los profesores que desconocen tanto la metodología como alguna experiencia de aprendizaje-servicio. Tan solo un 12% tenían conocimiento de alguna experiencia concreta de aprendizaje-servicio. Pero en su gran mayoría valoran positivamente la incorporación de esta metodología en la docencia universitaria. El estudio también señala que los problemas que más influencia tienen a la hora de incorporar la metodología son los de índole profesional, los relacionados con la función docente, ¿no? El tener tiempo para preparar estas actividades, el tener formación, el estar motivado. Aunque el problema que han señalado como que les parece más importante es la financiación de las iniciativas, ¿no? Es verdad que los profesores han señalado esto, pero puedo decirles que mi experiencia es que muy pocas de estas actividades requieren una financiación económica, ¿no? La mayoría de estos profesores no aprecia problemas respecto al alumnado a la hora de poner en marcha estos proyectos. Es verdad que a veces se necesita flexibilidad horarios, tener permisos de las familias para salir del centro educativo, quizá, ¿no? Señalan como un problema llevar a cabo la evaluación de estas actividades, pero podemos decir que el estudio evidencia la disposición positiva del profesorado hacia esta metodología. Acabo con estas dos ideas, diciéndoles que desde la universidad, los grupos que estamos investigando en esta y otras metodologías, tratamos de resolver los retos de una nueva etapa de expansión de esta metodología, asesorando al profesorado para que se acomode al contexto educativo, a las circunstancias y a los recursos con los que cada profesor cuenta. En el momento actual existen diversos focos de estudio, difusión y desarrollo del aprendizaje-servicio. Se los he proporcionado en la documentación. Decirles que existe la Red Europea de Aprendizaje-Servicio y que existe el Centro Latinoamericano de Aprendizaje-Servicio Solidario. En España hay 7 redes de aprendizaje-servicio en diversas comunidades autónomas.
Esto nos sitúa a los profesores en un nuevo paradigma educativo basado en la comunidad, ¿no? No podemos olvidar que vivimos en comunidad y que los lazos sociales son imprescindibles para que nuestros alumnos puedan desarrollar su proyecto personal. Y por último, destacar que es una fórmula de innovación, ¿no? Que es importante que el aprendizaje de servicio sea así entendido. Con el concurso de otras estrategias puede suponer una mejor conexión entre las dimensiones académicas y sociales del aprendizaje. Entendemos que conviene que el profesorado busque nuevas formas de orientar sus materias para que, además de aprender contenidos específicos, los estudiantes puedan desarrollar valores cívicos sociales e incorporar aprendizaje competencial. Bueno, concluyo aquí mi intervención reiterando mi agradecimiento a quienes me han escuchado y, por supuesto, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por su invitación. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Argüez. Le voy a agradecer antes de que pasemos a la ronda de preguntas. Primero, si puede alejar un poquito el micrófono de su barbilla, porque hay momentos en los que Rosa son nuestros aprendizajes de tener que trabajar de esta manera tecnológica. Creo que a todos nos ha tocado. Me parece muy interesante lo que nos ha presentado, porque responde también a algunas de las preguntas que seguramente tenemos, ¿no? Y una primera tiene que ver con lo que usted nos presentó de la investigación de Furco acerca de cuál es el impacto de trabajar un currículo en el que la solidaridad es un principio transversal. Si hubiera que resumir en esos aprendizajes clave o en esas cosas más importantes que genera ese currículo centrado en el aprendizaje y servicio solidario, ¿cuáles diría usted que son? Me parece una pregunta muy interesante y que le agradezco que me la formulen. Yo no sé si ustedes se imaginan la educación sin dar la oportunidad a nuestros estudiantes de experimentar el hacer algo sin obtener un beneficio propio, ¿no? Imagínense si ustedes no hubieran tenido esta experiencia, ¿no? Esa satisfacción de ayudar sin buscar el propio beneficio. La solidaridad es algo intrínsecamente humano, está en la propia antropología del ser humano, ¿no? Porque posibilita el vivir en sociedad, ¿no? E impulsa la actividad de metas e intereses comunes, ¿no? El potenciar intereses comunes. La solidaridad prioriza a la persona, a los demás, el apoyo al otro, sin buscar una contraprestación, ¿no? El bien de los demás. El impacto que puede provocar la solidaridad, el trabajar la solidaridad de una forma transversal y utilizando metodologías que la potencien, solo será posible si no son acciones puntuales, ¿no? O sea, si realmente el centro educativo opta por una metodología de la solidaridad, resolviendo problemas concretos, poniendo al estudiante en situaciones reales donde pueda llevar a cabo esa ayuda. Yo diría que el impacto real que posibilita el trabajar la solidaridad con los estudiantes es la mejora personal y el cambio del entorno social, ¿no? La mejora personal y la mejora del entorno social concreto, ¿no? Cercano al estudiante. No sé si con esto he respondido suficientemente. Sí, y justo me gustaba darle la oportunidad de ampliar un poco porque el tiempo que tenemos en realidad es un tirano, ¿no? Y me parecía importante lo que Furco y tanto la investigación que ustedes están haciendo nos mostraba, ¿no? Y hay una segunda duda que también me surge y es el aprendizaje en servicio. ¿Cómo lo han podido manejar durante el año 2020? ¿No? En nuestro caso, tenemos ya vamos a cumplir un año en el que no tenemos presencialidad. Y si es que ustedes han pensado también en cómo se va a implementar este año y qué expectativas hay, porque me imagino que el tema de no presencialidad supone una traba también a esta posibilidad de trabajo. Por supuesto, ¿no? A esta posibilidad, o sea, el confinamiento al que nos hemos visto sometido realmente nos ha puesto a prueba, nos ha puesto trabas. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente
nuevas formas de enseñar. O sea, sí que puedo decirles que aquí en la universidad hemos podido realizar aquellas prácticas de aprendizaje-servicio que se podían llevar a cabo en la no presencialidad, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de educación de mi facultad han hecho apoyo educativo a escolares de forma online, ¿no? Han estado practicando sus conocimientos en una determinada didáctica, en concreto didáctica de la lengua, para apoyar a través de la tecnología a estos escolares. Pero mi visión es optimista, ¿eh? Ha sido un año muy duro para toda la sociedad, pero en concreto para los profesores. Pero creo que sacamos enseñanzas muy concretas, ¿no? Sobre todo de adaptación, de flexibilidad, de pensar en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? En cada uno en concreto. Nos hemos dado cuenta de que la tecnología es necesaria, de que necesitamos prepararnos y formarnos para ello. Y creo que también nos hemos dado cuenta de que la presencialidad es muy importante. O sea, que el contacto directo, cercano con los estudiantes ayuda mucho en el proceso educativo. Entonces, en lo que respecta a las prácticas de aprendizaje de servicio, también la presencialidad es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que hasta que no volvamos a la normalidad, muchas de ellas no van a poder volver a realizarse. Perfecto. Y justamente en el listado que usted nos presentaba de las virtudes que se pueden trabajar, las que tenían que ver con atención a personas eran las que tenían, creo que, la lista más grande o la enumeración más grande de todas las que podían desarrollar este potencial, ¿no? Sí. Y para ir cerrando, usted nos hablaba al final también de que se necesita un educador o un perfil especial para poder hacer este trabajo de aprendizaje en servicio, ligado además al desarrollo de competencias. ¿Qué perfil entonces deberíamos tener los educadores de este siglo? Hay una idea que he querido mostrar, espero haberlo conseguido con mi presentación, que es que necesitamos educadores que se reinventen, ¿no? Que se adapten a la realidad, no solo concreta del social, sino a la realidad de su centro educativo y a la realidad de sus estudiantes, ¿no? Estamos en una sociedad muy cambiante, donde tenemos acceso a gran cantidad de contenidos, aprendemos de otro, podemos colaborar, podemos compartir ideas, podemos participar. Claro, la manera en la que estamos aprendiendo y en la que nuestros estudiantes aprenden está cambiando, ¿no? Entonces, por tanto, nuestra docencia también tiene que cambiar, ¿no? Adaptándola a esa realidad. Diría, por un lado, eso, que los docentes tienen que ser flexibles, tienen que tener esa capacidad de adaptación, ser innovadores, ¿no? Eso supone innovación. Personalizar la educación también me parece fundamental, llegar a cada uno de los alumnos. Y luego, pues el entorno también juega un papel muy importante, ¿no? O sea, el acercar que esa realidad esa educación esté contextualizada, ¿no? Que los alumnos tengan experiencias, ¿no? Que creemos espacios donde los alumnos puedan poner en práctica el conocimiento. Creo que eso marcará la diferencia en el aprendizaje competencial. Y que condiciona qué tipo de experiencias de aprendizaje diseñemos, ¿no? Y pensemos para nuestros alumnos. Y creo que los profesores deben ir por delante, no deben ser ejemplo para sus estudiantes en estas prácticas solidarias, en el desarrollo del pensamiento crítico, en la capacidad de esfuerzo, ¿no? Para crear una cultura del esfuerzo. Que el profesor debe continuar aprendiendo, manifestar ganas de continuar aprendiendo para que sus alumnos también las tengan. Muy bien, muchísimas gracias. Yo me quedo con estas dos ideas que nos ha planteado al final, ¿no? La necesidad de contextualizar, de personalizar, no he entendido cómo hacer que cada uno aprenda solamente algo diferente, sino que desarrolle
su potencial personal. Y esta tercera idea que me parece sumamente interesante y es nuestra necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, incluso los profesores, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, doctora Arbues. Le agradecemos nuevamente por participar con nosotros y vamos a pasar ahora sí a nuestra tercera ponencia del día. Y aprovecho este momento para recordarle a todos los aquí presentes que en este momento ustedes pueden decidir si continúan en esta sala de reuniones, la sala B, o si desean participar de la siguiente ponencia que se dará en la sala A. Para decidir, les recomendamos consultar el programa completo del Congreso Internacional de Educadores, que está disponible en la página web del CIE 2021. Nos vemos dentro de un momento a las 11 de la mañana.